Hola a todos, qué bueno verles esta mañana. Seguimos en nuestra serie de mensajes del Evangelio de Juan. El mensaje se hizo carne. Y estamos en los últimos capítulos ya, 20 y 21, donde ese mensaje se está comunicando por medio de los eventos de la resurrección de Jesús. ¿Alguna vez uno de ustedes ha tenido la experiencia de ser aprendiz? Hoy en día ya no hay tantos gremios como antes, y esa forma de uno ser aprendiz y ir aprendiendo el oficio de esa forma, quizá no tenemos experiencias de ese tipo, oportunidades de ese tipo tanto hoy en día. Y es por eso que quizá a veces me pregunto si realmente entendemos lo que decimos cuando decimos que los que hemos creído en Jesús somos discípulos suyos. El patrón que siguieron los primeros discípulos era parte de la vida diaria de muchos. Jesús era su rabino, su maestro, y ellos eran sus aprendices. Estaban siguiéndole donde Él los guiaba, aprendiendo a sus pies y empapándolo todo. Y quiero que pienses, conforme vamos mirando el pasaje de hoy, ¿es así como tú vives tu vida con Jesús? Creo que el pasaje de hoy nos recuerda que debemos seguir a Jesús de esta manera. He titulado el mensaje de hoy, Rabí, Jesús. Estamos en Juan 21, del 1 al 14. Vamos a empezar en el versículo 1. Tras estas cosas, se reveló de nuevo Jesús a los discípulos en el mar de Tiberias. Se reveló de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado el mellizo, y Natanael de Caná de Galilea, y los de Zebedeo, y dos otros discípulos suyos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le dicen: vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca, y en aquella noche no cogieron nada. Acaba de terminar Juan de hablarnos de cuando Jesús aparece por segunda vez al grupo de discípulos. Jesús se le ha aparecido a diferentes discípulos a modo individual: María Magdalena, Pedro más adelante ese día, domingo, a dos discípulos en el camino de Emaús, pero así con los discípulos en un grupo. Juan nos ha contado dos de esas experiencias, ese mismo domingo en que resucitó, y una el domingo siguiente, una semana más tarde, y en esa segunda fue la que vimos la semana pasada, que estaba Tomás, y él tuvo esa tremenda experiencia de encontrarse con el Jesús resucitado, y tiene esa declaración que básicamente es el clímax de todo el Evangelio, el punto alto de todo el Evangelio de Juan, cuando él dice: Señor mío y Dios mío. Y él pone en palabras lo que Juan espera que sus lectores lleguen a entender y aceptar y creer acerca de Jesús. Así que Juan nos dice que hay una tercera ocasión en la que Jesús se revela a sus discípulos. Y es importante eso, y nota que lo dice dos veces después de estas cosas, y eso no nos indica exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero obviamente esto sucede después de lo que nos dijo anteriormente. Jesús se revela nuevamente a los discípulos, y luego vuelve a repetirlo: se reveló de esta manera. Creo que es importante entonces que entendamos, y Juan quiere que no se nos escape esto, que en este pasaje que estamos mirando hoy Jesús se está revelando, está desvelando algo acerca de sí mismo que los discípulos tenían que descubrir, y nosotros al leerlo también. Dice que estaba con los discípulos en el mar de Tiberias. Esa era otra forma de la cual la gente en ese tiempo se refería al mar de Galilea. Es el mismo sitio, el mar de Galilea, el mar de Tiberias, tenía esos dos nombres. Y también el mar de Genesaret. O sea, había varias formas en las que se refería la gente al mismo lugar, lo cual quiere decir que ya no están en Jerusalén, ya han partido de Jerusalén, han regresado a Galilea, que es de donde eran los discípulos de Jesús, y están otra vez en la tierra donde ellos viven, y ahí es donde Jesús se revela a ellos. Y todo comienza cuando la noche anterior están algunos de los discípulos juntos. Está Simón Pedro,
Está Tomás, el que ya nos ha contado en el pasaje que acabamos de mirar, que tiene este encuentro con Jesús y lo reconoce como Señor mío y Dios mío. Menciona también por nombre a Natanael de Caná de Galilea, las bodas de Caná, recordamos ahí donde Jesús inicia su primera señal pública, nos dice Juan en este evangelio, cuando convierte el agua de purificación en vino para celebración en esa boda. Natanael era de ese lugar. Y sabemos también, Juan nos cuenta de Natanael, que quizá era un poco similar a Tomás, en que él también era un poco escéptico, porque cuando Andrés va primeramente a Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús, él dice, ¿acaso puede algo bueno salir de Nazaret? Sin embargo, cuando Natanael se encuentra con Jesús cara a cara y Jesús le dice, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Natanael hizo una declaración muy similar a la que acaba de hacer Tomás. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dos personajes en el Evangelio de Juan que creo que representan lo que Juan espera que sus lectores lleguen a entender acerca de Jesús, que no es solamente el Mesías, sino que es Dios mismo. Menciona también que están en este grupo los de Zebedeo, y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, en todo el Evangelio de Juan, Juan nunca se menciona ni a sí mismo ni a ningún familiar directo suyo por nombre. Creo que es para evitar que la gente enfoque su atención en él, porque probablemente cuando Juan escribe este evangelio, él es el último que queda con vida de los apóstoles originales y seguramente la gente le está dando mucha importancia a él, y él al escribir este evangelio quiere que la gente se enfoque en Jesús, no en él. Así que la única forma en la que Juan se refiere a sí mismo o a su hermano que ya había fallecido cuando escribe este evangelio, y creo quizá incluso a su madre, es simplemente mencionar que están por ahí o decir cosas como hijos de Zebedeo, pero no usa los nombres, y cuando habla de sí mismo, siempre habla de sí mismo en referencia a lo que Jesús ha hecho de él, aquel discípulo al cual Jesús amaba, es la forma en que suele referirse a sí mismo Juan. Pero están ahí, entonces, Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo y Juan, los dos hermanos, y dos discípulos más. O sea que estamos hablando, en este momento hay 7 discípulos juntos. No sabemos los nombres de los otros 2 discípulos. Sospecho que eso quiere decir que a lo mejor Andrés no estaba en este grupo, porque me parecería extraño que no lo mencionase por nombre junto con Pedro. Pedro y Andrés, que eran hermanos, así que a lo mejor él no estaba en el grupo, pero 2 otros discípulos están allí. Y entonces en ese momento se levanta Simón Pedro y dice, voy a pescar. Y todos los demás que están ahí le dicen, pues nosotros también vamos contigo. Y salen y entran en una barca. Y Juan nos dice aquí un detalle muy curioso que a los que hemos leído los otros evangelios nos hace recordar inmediatamente una situación similar. Y en aquella noche no cogieron nada. Y creo que Juan asume que los que están leyendo su evangelio ya conocen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que se han escrito seguramente un par de décadas antes y ya han circulado bastante, y la gente conoce esas historias, y por eso Juan, al escribir su evangelio, está tratando de cubrir terreno que no está cubierto en los otros evangelios y hablar de cosas de una perspectiva diferente que la que han tenido los otros autores de los otros 3 evangelios. Y creo que Juan asume que sus lectores conocen la historia que vemos en Lucas capítulo 5, los versículos del 1 al 11, cuando Jesús se encuentra con Pedro y Andrés, que llevan toda la noche tratando de pescar, y sus compañeros en la barca de al lado, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ellos han estado pescando toda la noche, no han pescado nada, llegan a la orilla, y por la mañana ahí está Jesús y hay gente ahí para escucharle. Así que Jesús le pide a Simón Pedro, dice, por favor, déjame montarme en tu barca y te separas nada más que un poquito de la orilla y desde la barca puedo enseñar. Y Jesús se pone de pie en la barca de Simón Pedro y enseña a las multitudes. Y después de terminar, Jesús le dice a Pedro, coge la barca y vete mar adentro y echa otra vez la red, que vas a coger peces. Y Pedro primero dice, Señor, llevamos toda la noche pescando, no hemos cogido nada.
Pero luego recapacita y dice, pero bueno, porque tú lo dices, lo haré. Y él sale y echa la red y cogen tantos peces que la red se está rompiendo. No es capaz de levantar la red y meterla en el barco y tiene que llamar a Jacobo y Juan que vengan con su barca, y entre las dos barcas y todos ahí en las dos barcas hacen el esfuerzo de recoger esos peces. Y sabemos la historia. Pedro se da cuenta de cuando Jesús hace este milagro, y eso en el contexto de haberle escuchado enseñar, él se da cuenta de que Jesús es algo muy especial, y él cae delante de Jesús y dice, apártate de mí, yo soy un hombre pecador, no soy digno de que tú estés conmigo. Y Jesús le dice, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Y es ahí que nos cuenta Lucas que él, Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, los cuatro dejan ahí las redes, dejan los barcos, lo dejan todo y se van a seguir a Jesús. Ahí comenzó su caminar de discípulos con Jesús. Creo que Juan entiende que sus lectores inmediatamente se les va a venir a la mente esa noche anterior que Pedro había pasado toda la noche pescando y no había cogido nada. Y es curioso y quizá un poco triste que después de que Jesús ha resucitado, después de que le ha dicho a los discípulos, ha respirado sobre ellos y les ha dicho, recibid el Espíritu Santo, tal como el Padre me envió a mí al mundo, yo os estoy enviando a vosotros, y os envío para que declaréis la remisión de pecados a los que creen y la retención de pecados a los que se niegan a creer, pero que comuniquéis el Evangelio y que participéis conmigo en el rescate del cosmos, del mundo. Pensaríamos quizá después de esas instrucciones que los discípulos estarían orando, escudriñando las Escrituras, preparándose para la labor. Y quizá parece un poco triste que en lugar de eso Pedro decide, voy a volver a lo que conozco. Antes de seguir a Jesús yo era pescador, y le vemos como regresando a esa misma actividad de antes. No solo eso, sino la idea de que él está arrastrando a los otros discípulos consigo, a los que tienen ese trasfondo de pesca. Ven conmigo, vamos a volver. Y quizá algo triste aquí, ¿no? Que en lugar de estar enfocándose hacia adelante en la misión que Jesús ha hablado que él tiene para ellos, hay una vuelta atrás, un retroceso a lo que eran antes, a la vida como la habían vivido antes. Y tenemos esta experiencia repetida de pasar toda la noche pescando y no coger absolutamente nada. Si tú eres seguidor de Jesús, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez tú te has visto como Pedro en este momento tratando de volver a la vida como la vivías antes de Cristo? Vamos a seguir. Cuando llegó la madrugada, Jesús estaba de pie en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Así que Jesús les dice, hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Ellos le respondieron, no. Pero les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Así que la echaron y ya no podían recogerla por la gran cantidad de peces. Quizá los discípulos están haciendo este intento de regresar a la vida que tenían antes, pero Jesús no los deja. Tienen esta experiencia frustrante de tratar de pescar algo y no coger absolutamente nada, y cuando ya llega la madrugada, ahí está Jesús en la orilla esperando. Juan nos repite otra vez algo que ha dicho ya un par de veces en encuentros con Jesús resucitado. Los discípulos no sabían inicialmente que era Jesús, y me da la impresión de que hay algo muy especial en el Jesús resucitado, como que trasciende la experiencia normal, humana que nosotros conocemos, de forma que conocerle es más que simplemente ver físicamente, que hay que entenderle de una forma espiritual para realmente captar la realidad de quién es, que hay algo trascendente
diferente en su nueva existencia como Jesús glorificado y resucitado en este cuerpo glorioso e inmortal. Hay algo diferente. Y es el mismo Jesús, pero ahora hay que conocerlo espiritualmente, no simplemente físicamente, para apreciar quién es. Creo que hay algo de todo esto en el Jesús resucitado. Pero Jesús ahí desde la orilla se dirige a ellos. Hijitos, les habla de una forma muy entrañable. ¿No tenéis algún pescado? Esa palabra pescado realmente quiere decir un bocado de comer. Pero obviamente están en una barca, están pescando, les están pidiendo si han cogido algo que se pueda comer. Algún pescado. Y ellos tienen que reconocer, no hemos cogido nada. 7 hombres toda la noche pescando, no han cogido ni un pez. Y Jesús les dice, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Y hacen lo que Jesús dijo y de repente no pueden ni siquiera recoger. 7 hombres son incapaces de levantar esa red y meterla dentro de la barca. Porque hay tantos peces que no son capaces de levantar en peso esa red y meterlo en la barca. Y obviamente aquí el paralelo con la historia que hemos visto en Lucas 5 es tremendamente evidente. Otra vez vemos una situación en la que pasan toda la noche pescando, no cogen nada, y al día siguiente, cuando Jesús da instrucciones, de repente, con una echada de la red, han cogido tanto que no pueden ni siquiera levantarlo. Jesús les recuerda algo que estaba en el inicio de su caminar con Él. Ese evento que para Pedro y Andrés, que para Jacobo y Juan había marcado el comienzo de ese momento, quizá no la primera vez que se habían encontrado con Jesús, quizá no la primera vez que le habían escuchado enseñar, pero definitivamente la primera vez que ellos dijeron, yo lo dejo todo y me voy con Jesús. Dejo atrás las redes, dejo las barcas, dejo a los otros obreros y me voy detrás de Jesús. Voy a iniciar esta vida siguiéndole a Él. Y quizá pensemos que con la resurrección de Jesús las cosas han cambiado. Que sí, Él antes era el rabí y ellos sus discípulos y viajaban juntos y Él les enseñaba y ellos aprendían que esa era la forma en que vivían antes, pero ahora que Jesús ha resucitado, sí se ha aparecido de vez en cuando y ha tenido algunos momentos con ellos, pero obviamente no está obrando como había estado obrando. Y quizás los discípulos piensan, bueno, esa forma de vida ya pasó. Esa forma de vida de discípulo de Jesús, de seguirle, de estar a sus pies, de aprender de Él y de que Él nos vaya guiando y dirigiendo día por día, eso ya pasó, así que hay que regresar a la forma de vida anterior. Y creo que Jesús les está recordando ese momento en que todo cambió en sus vidas para hacerles saber que aún ahora, después de su resurrección, esta sigue siendo la naturaleza de la relación entre Jesús y los discípulos. Ellos van a seguir aprendiendo de Él, van a seguir siguiéndole en la vida y Él va a seguir obrando milagrosamente y poderosamente en sus vidas y dándoles dirección e instrucción y proveyendo de forma asombrosa como lo ha hecho antes. Hecho en la red. Y no son capaces de recogerla ya por la gran cantidad de peces. Piensa en tu propia vida, tu propio caminar. ¿Cómo te ha recordado Jesús a ti? Tu compromiso inicial con Él en momentos en que has comenzado a regresar a tu antigua forma de vida. Seguimos, versículo 7. Entonces le dice aquel discípulo al que amaba Jesús a Pedro, ¿es el Señor? Por tanto, Simón Pedro, oyendo que es el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra, como a 100 metros. Otra vez Juan se refiere a sí mismo simplemente por quién era, por causa de Jesús, ese discípulo a quien amaba Jesús. Esa es la única cosa que reclama Juan como algo que le hace especial de alguna forma. Simplemente el hecho de que Jesús le amaba.
Eso es lo único que quiere que la gente entienda acerca de Él. Juan le dice a Pedro, es el Señor, es el primero en reconocer, en percibir con esos ojos espirituales la realidad de quién es el que está en la orilla. Y Pedro sabe que tiene toda la razón. En cuanto oye eso, se ciñe el manto y aunque la palabra que usa aquí Juan es que estaba desnudo, es muy poco probable que estuviera desnudo completamente, sino la idea es que se ha despojado del manto exterior y está con la túnica para poder trabajar más libremente, y ahora él se pone otra vez el manto exterior y se lo ciñe para que no se le caiga y se lanza, se echa al mar, la misma palabra que usó para hablar de lo que hicieron con las redes. Echan las redes al mar, pues ahora Pedro se echa al mar y va nadando porque estaban a 100 metros y va nadando. Él no puede esperar, él tiene que llegar a ver a Jesús. Y quizá Pedro se da cuenta inmediatamente, y Jesús le acaba de recordar la diferencia entre su vida anterior y la vida con él. Y le acaba de recordar ese momento en que él hizo ese cambio de vivir la vida a su forma y a su manera y a sus pautas y siguiendo sus propias directrices y haciendo lo que a él le apetecía día tras día y tratando de esforzarse por lograr cosas y descubriendo que no lograba nada importante. Y dejar todo eso atrás para seguir a Jesús. Y Jesús le ha recordado que eso es el vivir que tenemos cuando somos discípulos de Jesús. Y Pedro sabe que él no quiere barcas y pescados, él quiere a Jesús. Y otra vez lo deja atrás y se lanza al mar y va nadando a toda prisa a llegar a donde está Jesús, porque él sabe que no hay comparación, que la vida que él tenía antes no tiene nada que ver con una vida siguiendo a Jesús. Y el hecho de que Jesús está haciendo todo esto, lo está recordando y le está asegurando a Pedro que no va a cambiar, que él va a seguir guiando y instruyendo y dirigiéndole a través de la vida. Pedro perdió todo interés en la pesca cuando apareció Jesús. ¿Cómo ha reemplazado Jesús otras pasiones en tu vida? Y vamos a leer los últimos versículos, comenzando en el 9. Así que al salir en tierra, ven un fuego de brasas puesto y pescado encima y pan. Les dice Jesús, traed de los pescados que acabáis de coger. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de pescados grandes, 153 de ellos. Y aunque había tantos, no se rompió la red. Les dice Jesús, venid, desayunad. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a cuestionarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que es el Señor. Viene Jesús y toma el pan y les da, e igualmente el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús fue revelado a los discípulos después de ser levantado de los muertos. Llegan los demás a tierra y ven que Jesús ya tiene ahí preparado un fuego, ya está en brasas el fuego, listo para cocinar, y tiene un pescado, usa la palabra ahí es singular, un pescado encima y pan, y obviamente con un pescado no van a comer 8 personas, así que Jesús les dice, traed de los pescados que acabáis de coger. Así que sale Simón Pedro, Jesús ha dado instrucciones y Simón Pedro enseguida regresa a ese patrón de vida. Jesús ordena, yo hago. Sale corriendo Pedro y saca no sé de dónde sacó las fuerzas, si los 7 no eran capaces de levantar la red a la barca, pero Pedro saca la red a tierra, la arrastra a tierra. Y dice Juan que está llena de pescados grandes, no pescaditos, pescadotes. Y nos dice que había 153 de ellos. A través de los siglos, personas que han leído la Biblia han tratado de interpretar el significado de ese número, 153. ¿Qué querrá decir eso? Y
Hay todo tipo de cosas exóticas que la gente se ha inventado. Vamos a mirarlo en el hebreo y asignarle valores numéricos a cada letra hay un sinfín de sugerencias. Si miras la historia de la Iglesia y lo que han ido escribiendo las personas a través de los años, creo que el hecho de que Juan aquí no da indicio ninguno de cómo debiéramos interpretar o entender este número, nos indica que realmente el punto de decirnos el número no es que le demos algún valor simbólico, sino que tengamos una idea mental de cuántos peces eran. 153 peces. Eso es más de lo que vas a encontrarte en una pescadería. Imagínate, 153 peces. Y el tipo de detalle, cuando estás contando un milagro y puedes dar detalles específicos de este tipo, te das cuenta de que la persona no se lo ha inventado, sino que incluso tiene detalles muy, muy claros y específicos de qué fue ese evento. Y a Juan se le queda grabado en la memoria. Había 153 peces. Imagina, y no eran chiquititos, eran grandotes. Como que vaciamos el mar de Galilea. Todos estos peces ahí. Hay detalles de diferencia, de contraste. Cuando leemos en Lucas 5, dice que había tantos peces que la red se estaba rompiendo. En esta situación es diferente. Aunque había tantos peces, la red no se rompió. Como que Jesús está haciendo algo aún más grande de lo que hizo la primera vez. Y Jesús les dice: venid, desayunad, venid, comed conmigo, alimentaos conmigo. Aquí otra vez Juan dice algo interesante. Ninguno de los discípulos se atrevía a cuestionarle: ¿tú quién eres? Y otra vez, creo que hay algo en cuanto a Jesús resucitado, y pudiéramos entender esto quizá de dos formas. Una es que hay algo de Jesús en su cuerpo glorificado que es algo diferente, que hay que percibirlo de alguna forma espiritualmente, no solo físicamente, para realmente entender quién es. Quizá por eso cuando Pablo habla de la resurrección, describe los cuerpos que tendremos en la resurrección como cuerpos espirituales. No que seamos efímeros o fantasmas, sino que habrá algo diferente en que lo material y lo espiritual estén entretejidos de tal forma que no son cosas separadas. O quizá el sentido de preguntar tú quién eres es preguntarle a Jesús que explique la naturaleza de quién es. Ahora que está resucitado de esta forma tan espectacular. ¿Qué eres? ¿Eres un demidios? ¿Eres un ángel? ¿Eres un humano superior? ¿Qué eres? Quizá ese es el sentido de la pregunta. ¿Tú quién eres? Pero el motivo por el cual Juan dice que no se atrevían a cuestionarle o a pedirle explicaciones es que sabían que es el Señor. Es lo que Jesús lleva todo este tiempo diciéndoles, que Él viene del Padre, que Él y el Padre una cosa son, que verle a Él es ver al Padre, que antes que Abraham fuese, Él es yo soy. Ellos saben quién es y no tienen que pedirle explicaciones. Ellos saben que es el Señor. Es Dios mismo venido a rescatarnos. Y viene Jesús y toma el pan y les da igualmente el pescado. Este vocabulario nos recuerda a la última cena, cuando Jesús les da el pan y les da la copa. También nos recuerda a cuando alimentó a los 5,000 y también les dio el pan y el pescado para que los discípulos lo distribuyesen. Y otra vez volvemos a este patrón en que Jesús es el que nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos y también lo que nosotros podemos dar a los demás. Y Juan nos dice que esta fue la tercera vez que Jesús fue revelado a los discípulos después de ser levantado de los muertos. Y creo que se refiere tercera vez en el sentido de Jesús con un grupo de discípulos.
Ya nos ha contado Juan las otras dos ocasiones, el domingo por la noche cuando se le aparece a todos los discípulos, el domingo siguiente cuando todos los discípulos con Tomás se aparece a ellos, y ahora esta tercera vez. Y Jesús les ha dejado muy claro a los discípulos después de su resurrección que van a seguir siendo sus discípulos, que van a seguir aprendiendo a sus pies, que Él va a seguir supliendo sus necesidades y dándoles dirección y dándoles no solamente lo que ellos necesitan, sino lo que ellos van a necesitar para dar a los demás, para cumplir la misión que Él les ha encomendado. Sigue siendo rabí y ellos siguen siendo discípulos. Y es por eso que hasta el día de hoy usamos esa palabra para describirnos, a pesar de que hoy en día prácticamente nadie tiene la experiencia que tuvieron ellos de discipulado, en el sentido de ser aprendices con una persona que te está instruyendo y guiando y dirigiendo cada día de tu vida. No tenemos la experiencia física y cultural de eso. Pero esa es la naturaleza de nuestra relación con Jesús. Dejarlo todo y ponernos a sus pies y dejar que Él nos guíe en la vida y que Él provea y que Él dirija y Él diga qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer y que Él nos enseñe por dónde caminar. Jesús le recordó a sus discípulos que incluso después de su resurrección aún debían vivir como discípulos. ¿Cómo estás viviendo tu vida como discípulo de Jesús? Jesús nos llama a todos a la fe. Tal como llamó a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan, a Jacobo y a Juan, esta primera vez cuando dejaron las barcas y las redes y dejaron todo lo demás atrás para seguirlo, es una imagen maravillosa, es un símbolo, una señal para nosotros de todo lo que significa confiar en Jesús. Jesús nos llama a recibirlo como maestro, como rabí. Nos invita a ser sus aprendices en la vida, a seguirlo, dejando atrás todo lo demás y yendo a donde Él nos lleva. Él es Dios todopoderoso, tan glorioso y grande que aún en el mejor de los casos solo podremos comprender una pequeña parte de quién es Él en nuestros pequeños corazones y mentes. Esto significa que el viaje en el que estamos es el viaje más grandioso y más glorioso que pudiéramos emprender. Y Jesús tiene una reserva inagotable de sí mismo para compartir con nosotros a lo largo del camino. ¿Pondrás tu fe en Jesús? ¿Le seguirás tú como tu rabí? ¿Serás tú su discípulo en esta vida? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por amarnos, por venir a nosotros y por transformarlo todo para nosotros. Gracias porque nos llamas a seguirte, Señor, y te pido para nuestras vidas que nos des la experiencia real de eso, de dejar todo atrás y encomendar todo nuestro futuro y nuestro presente en tus manos y dejar que tú seas día por día quien nos vaya guiando, instruyendo, enseñando. Ayúdanos a vivir esta vida como discípulos tuyos, Señor, llevando a cabo tu misión, persiguiendo las metas de tu reino en esta vida. Y no permitas, Señor, que nos volvamos atrás a una vida sin ti, que nos volvamos atrás a enfocar nuestros corazones y nuestras mentes en cosas inferiores a ti. Sino sé tú nuestro rabí, nuestro maestro, nuestra guía y el dueño de nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesús. Es en tu nombre que lo pedimos todo.